para estar alegres sirviendo al Señor cada día. En la semana ya usted sabe la programación que tenemos en la estación radial de lunes a viernes de 7 a 8 de la mañana, Caminando con Jesús. Ya el día miércoles pueden retornar los programas habituales en sus espacios respectivos para que estemos pendientes. Vamos a orar, vamos a abrir nuestro corazón, vamos a invitar al Señor que nos hable, que su palabra haya cabida en nuestras vidas y que nosotros seamos suficientemente valientes para ponerla por obra. Sublime y eterno Dios, te doy gracias en esta mañana. Gracias por darme el honor de servirte. Gracias por mi familia, gracias por el hermano José Espinosa. Gracias, Señor, por todas las cosas maravillosas que tú nos das. ¿Cómo no servirte, Señor? ¿Cómo decirte que no a ti que eres tan bueno y maravilloso? Oh Padre Celestial, te ruego, recibe la alabanza, la adoración y toda la gloria en lo que hemos hecho, en lo que estamos haciendo y lo que haremos aún. Mientras te suplicamos, Dios mío, que tú bendigas a tu iglesia, pero ayúdanos a poner de nuestra parte. Causa en nosotros el deseo de oír tu palabra, de escucharla con atención, de ponerla por obra, que no nos quedemos solamente oyéndola, sino que seamos practicantes, hacedores de tu palabra y veremos los resultados a diario. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Acompáñeme al tomar una lectura en el libro de los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 5, el versículo 42. Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículo 42. Dice la Escritura en el nombre del Señor Jesús: y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. El tema para el día de hoy es: ¿cuál es tu tema favorito? ¿Cuál es tu tema favorito? Pensando en la iglesia del Señor en sus comienzos, en las distintas circunstancias que ellos atravesaron, podían muy bien, como los que iban camino a Emaús, tener variados temas para tratar en su diario vivir. Por ejemplo, podían hablar de la gran oportunidad que desperdició Judas de terminar con éxito su apostolado, pero en lugar de ser fiel terminó traicionando al Señor y cayendo del ministerio en el cual el Señor lo había colocado. También era un hecho reciente el fallecimiento de Ananías y Zafira dentro del seno de la iglesia primitiva, la iglesia apostólica. No eran ajenos ellos a las persecuciones, a la muerte de Esteban y a la muerte de Jacobo y el encarcelamiento de muchos que por ser fieles al Señor sufrieron aquello. Podían hablar también de la murmuración que se había presentado a causa de los griegos porque las viudas de estos eran desatendidas. Es decir, con esto quiero resaltar que había muchos temas en los cuales los miembros de la iglesia primitiva pudiesen ocuparse en sus cotidianas conversaciones. Pero me llama poderosamente la atención que ellos, movidos e inspirados por el Espíritu Santo, eligieron un tema en particular, un tema que era el eje central de sus reuniones. Era el motivo de diálogo en las comidas. Era el comentario en las calles. Era de lo que se hablaba a cada instante. Y dice, reitero, Hechos 5:42. Y todos los días, o sea, no era cuestión de cada 8 días. No era cuestión de cuando me toca predicar. No, todos los días.
en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Poniéndonos nosotros ya en contexto, dentro del panorama evangelístico, estamos ubicados aquí en Corozal, como Iglesia Central de Corozal. Según informes, el municipio de Corozal cuenta con entre 57.300 a 63.200 habitantes en su casco urbano, sin contar los corregimientos que hacen parte de este bello municipio. Y si hiciéramos un censo, ¿cuántos miembros tiene la iglesia aquí en Corozal, reuniendo las 4 congregaciones, en comparación al número de habitantes que vivimos aquí? Creo que estaríamos por debajo del 10%. Y me he preguntado una y otra vez mientras estudiaba la Escritura y pensaba en el tema para el día de hoy, y le oraba al Señor y le preguntaba: Señor, ¿dónde ha estado la falta? ¿Por qué el crecimiento del pueblo tuyo ha dejado ese desarrollo vertiginoso que se observó en la iglesia primitiva? Y creo hallar bíblicamente la razón en ese mismo texto que hemos tomado como base. Y de ahí nació el título para esta reflexión: ¿cuál es tu tema favorito? Cuando te encuentras con tu amigo en la calle, ¿de qué hablan? Cuando estás con los tuyos en la casa, ¿de qué hablan? Cuando estás en la universidad o en el trabajo, ¿de qué hablan? Porque es que esta posición que adoptó la iglesia primitiva no solo lo hicieron a nivel colectivo, sino que también de forma individual tenían la misma línea de pensamiento. Y no hay otra justificación para aquello, sino que era lo que llenaba su corazón. Es lo que acaba de cantar nuestro hermano Pedro Osorio, que lo que hay dentro de nuestro corazón, de eso habla la boca. Y fue lo que el Señor Jesucristo afirmó y dijo: de lo que abunda en el corazón, de eso habla la boca. Es decir, entonces, que el corazón de los primeros creyentes estaba invadido, lleno, colmado de la presencia del Señor Jesucristo. Era Cristo al levantarse, Cristo al mediodía, en la mañana, en la noche. Era Cristo a toda hora. Ese era el tema en común de aquellos. Y las Escrituras nos dan unas evidencias a nosotros, y encuentro en ellos unos aspectos que quiero resaltar. Lo primero es que esta tendencia se observó en los apóstoles, y eran ellos hombres apasionados en primer lugar por la palabra de Dios. En segundo lugar, tenían una vida apasionada por la oración. En tercer lugar, eran apasionados por la presencia del Señor Jesucristo. Pero asimismo, en cuarto lugar, puedo resaltar que le apasionaba hablarle a las almas perdidas de este mismo Cristo glorioso. Y lo afirmo porque dice la Escritura que era tema de todos los días. Qué diferente somos nosotros a estos creyentes del primer siglo. Y si observamos los versículos anteriores a la cita tomada, al versículo 42 de Hechos capítulo 5, encontraremos que los apóstoles Pedro y Juan acababan de ser encarcelados y azotados precisamente por hablar del Señor Jesús. Pero cuando ellos salen de la cárcel azotados, tal vez mal dormidos, con hambre e insultados,
en lugar de que aquello le hubiera hecho mella y dejasen de hablar del Señor, porque es que les prohibían literalmente hablar del Señor Jesús. Dice la Biblia, por el contrario, que salían con gozo, que había alegría, que había regocijo en el corazón de ellos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa de este Jesús maravilloso. Si eso hubiese pasado en esta época, ¿cuántos tomarían esa circunstancia para abandonar al Señor Jesús? Para dejar de hablar de Él, para dejar de orar. Porque hoy día gran parte del pueblo del Señor se halla inmerso en discusiones inocuas, en discusiones sin sentidos. Y ya hace mucho tiempo el apóstol Pablo le advertía al apóstol Timoteo y le decía: no entres en discusiones tontas. No caigas en discusiones sobre genealogías o cosas que no traen ninguna edificación. Tú habla de Jesucristo. Al ir a la cárcel, muchos hubieran perdido el deseo de orar, de predicar, de servir, de ser fieles al Señor, porque si nada más con un encierro en la propia casa que ha causado el COVID-19 hace unos años, muchos ya no volvieron a la casa de Dios. Muchos ya dejaron de orar y nunca más los hemos vuelto a ver. Muchos dejaron de testificar del Señor Jesús. Otros, en estas circunstancias en las que nos encontramos ahora, aún en sus perfiles y en sus estados, se pueden leer comentarios que evidencian lo que hay en el corazón de ellos. Porque sigue siendo verdad lo que la palabra de Dios dice: de la abundancia del corazón habla la boca. Pero cuando es Jesucristo el que está en el corazón, cuando es Él el que llena nuestra vida, es imposible dejar de hablar de Él. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Una vez que el Señor Jesucristo ascendió a los cielos y la administración de la iglesia quedó en manos de los apóstoles, ellos no dudaron en definir cuáles eran las prioridades a seguir. Dice en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 6, versículo 2, dice que ellos definen dos aspectos fundamentales. El primer aspecto era el lugar de alto honor que ocupaba la palabra de Dios en sus vidas. Hechos capítulo 6, versículo 2 dice: de manera que los 12 convocaron a todos los creyentes a una reunión y dijeron: nosotros los apóstoles deberíamos ocupar nuestro tiempo en enseñar la palabra de Dios y no en dirigir la distribución de alimentos. Esto es a causa de la murmuración que hubo en la iglesia por la desatención de las viudas de los griegos, porque el reclamo llegó a los oídos de los apóstoles y querían que fueran ellos los que se apersonaran del asunto, como pasa hoy día, que algunos no se quieren dejar ministrar de sus propios hermanos, sino que sea directamente el pastor quien los atienda. Pero los apóstoles dijeron: no, nosotros no podemos descuidar lo que el Señor nos encomendó. Busquen entre ustedes hermanos de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, llenos de sabiduría, que se ocupen de atender la repartición de las provisiones. Porque es que Hechos 5:42 dice: y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. ¿Cómo iban a predicar a un Cristo del cual no sabían? Para poder saber de Él tenían que acudir a las Escrituras, porque es que ellos demostraban que Jesucristo es el Mesías por las Escrituras. Y las Escrituras con las que ellos contaban eran el Antiguo Testamento. Así que no podían descuidar el estudio de la palabra. Y dice Hechos 4:20, esta afirmación no la puede uno hacer
si no está seguro de lo que vive. Hechos 4:20, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos eran testigos presencial de todo lo que el Señor Jesucristo había dicho y enseñado durante su ministerio. Y ellos eran egresados de la escuela cristocéntrica y a cada instante veían al Señor siempre respondiendo conforme a la palabra. Así que ellos replicaron ese mismo modelo. Hoy aprendemos más del señor Google y nos vamos a él a consultarle, y ahí encontramos mensajes hechos ya escritos. Pero pocos quieren buscar de rodillas y en las páginas de la palabra de Dios el mensaje, y hasta después se autotitulan diciendo: Dios me mostró, Dios me puso el sentir. No, eso es un atrevimiento. Cuando es Dios el que te mueve, Dios respalda lo que Él dice. Hay una palabra aquí que es clave y dice: y no cesaban de enseñar y predicar. La palabra cesar proviene de una raíz griega que es pauo, y significa hacer una pausa. Cesar, vuelvo y repito, viene de la raíz griega pauo, que significa en nuestro castellano, nuestro español, hacer una pausa. Es decir, entonces, que los discípulos no hacían pausa. Por eso es que evidencia todos los días, en donde quiera estaban. Qué distintos somos nosotros, que nos acordamos cuando nos toca, y a veces cuando se requiere de que alguien sirva se niega. No es que a mí no me gusta la radio, es que yo no sé predicar por la radio. Hermano, mejor pongan a otro, es que yo me enfermo, y sacamos miles de excusas. Y aquellos no necesitaban ser nombrados. Aquellos eran unos apasionados por su Cristo vivo. Eran unos apasionados por la experiencia cotidiana que vivían a diario con su Señor Jesús. Habían verdaderos encuentros con Él y no podían detenerse en proclamar al Señor Jesucristo. La iglesia no deja de ser iglesia en ningún momento, mi hermano. La iglesia está conformada por individuos como tú y como yo, que fuimos sacados del mundo, rescatados de allá, comprados con la sangre preciosa del Señor Jesús. Y ahora fuimos trasladados de las tinieblas a la luz admirable. Estábamos muertos, ahora vivimos por la gracia y la misericordia del Señor. Y nadie, creo que de los que seguimos al Señor, hemos sido obligados a hacerlo. Un día se nos habló de Jesucristo como Salvador y se nos ofreció la posibilidad de alcanzar la salvación por la fe en su nombre, y accedimos a ella. Pero desde entonces hemos abrazado una fe extraña y un cristianismo distorsionado, al punto que algunos piensan que Dios está encerrado en el salón de culto, o al salón de culto llaman templo, cuando la Biblia dice que el templo del Dios somos nosotros, que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Cuando la Biblia dice que la iglesia apostólica se congregaba en salones y en las casas. Entonces la iglesia no es este salón. La iglesia eres tú, la iglesia soy yo, la iglesia es cada uno de aquellos que por la gracia y la misericordia del Señor hemos sido alcanzados por este evangelio de salvación. Pero tenemos que ser iglesia todos los días. Yo no puedo ser iglesia nada más el domingo cuando vengo a culto, y el resto del tiempo entonces vivo como si no fuera cristiano. Aquellos lo eran todos los días. Aleluya, bendito sea el Señor. Seamos iglesia de Jesucristo en el salón de culto. Seamos iglesia de Jesucristo en la casa. Seamos iglesia de Jesucristo en el trabajo.
Seamos iglesia de Jesucristo en la universidad, en el colegio, en la calle. Que todo el mundo vea a Jesucristo en nosotros. Que oigan a Jesucristo en nuestros labios. Porque esa fue la determinación que tomaron nuestros primeros hermanos. ¿O es que acaso nosotros no somos parte de esa misma iglesia? Ellos, aparte de ser apasionados, tenían una identidad clara y definida. La identidad de ellos era Cristo el Señor. Era el Señor, era su tema, era su carnet, porque todo lo hacían en nombre del Señor Jesús y para gloria del Señor Jesús. En su día a día, en sus quehaceres, en sus viajes, en sus prisiones, en sus persecuciones, en lo que vivieran a diario, buscaban la manera de mantener su comunión con el Señor Jesucristo. Y para eso necesitamos abordar el segundo aspecto en el cual los apóstoles se definieron como prioridad. Primero, la palabra. Segundo, la oración. La oración. Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, versículo 4. Nueva Traducción Viviente dice: entonces nosotros los apóstoles podremos dedicar nuestro tiempo a la oración y a enseñar la palabra. Ellos no vivían pidiendo oración. Ellos vivían haciendo oración. Su vida era una continua ofrenda quemada en el altar de la oración. ¿Y a quién le ofrecían esas oraciones? Al Cristo que llenaba sus vidas. Al Jesús que colmaba sus momentos. Y te puedo mostrar distintas evidencias bíblicas de que la iglesia primitiva aprendió a resolver sus problemas de rodillas. Es una práctica que para muchos ha quedado obsoleta, pasada de moda. Y cuando se convoca un tiempo de oración, nadie viene, pocos. Cada uno tiene su excusa. Y a veces recibe uno notas por el WhatsApp o por los distintos medios: hermano, oremos por tal hogar que tienen dificultades, que mire que hay hogares que están así y así y así, y que piden oración. Pero extrañamente uno programa un ayuno, una oración, y esos hogares que están en problemas no tienen ni un solo representante acá. Con eso muestran qué tanto les interesa hallar en Dios la solución. Y yo no puedo andar solucionando tu problema. Yo puedo orar, sí, pero el primer interesado eres tú en luchar por los tuyos. Mira, Hechos 1, 12 y 13 dice: después los apóstoles regresaron del monte de los Olivos a Jerusalén, a 1 kilómetro de distancia. Reina Valera dice: a camino de un día de reposo, porque la ley decía que un día de reposo, lo máximo que se podía caminar eran 1000 metros, o sea, 1 kilómetro nada más. Por eso dice que iban camino de un día de reposo. Cuando llegaron, subieron a la habitación de la planta alta de la casa donde se hospedaban. Estos son los nombres de los que estaban presentes: Pedro, Juan, Jacobo, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Santiago, hijo de Alfeo, Simón el celote, Judas, hijo de Santiago. Y mire, dice el versículo 14: todos se reunían y estaban constantemente unidos en oración junto con María, la madre de Jesús, varias mujeres más y los hermanos de Jesús. ¿Cuál era el tema en común de ellos? El Señor Jesucristo. ¿En qué se ocupaban? En hablar del Señor Jesucristo. ¿Y en qué más se ocupaban? En la oración. Hechos 2:42: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones.
La vida de oración no puede ser solamente cuando tengo problemas. Es una práctica constante, todos los días, a cada momento. El apóstol Pablo nos exhorta y dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Dele una alabanza al Señor Jesús ahí en su casa mientras yo me tomo un delicioso trago de tinto. Hechos capítulo 3, versículo 1 dice, cierta tarde Pedro y Juan fueron al templo para participar en el servicio de oración de las 3 de la tarde. ¿En qué se ocupaban? En orar. Y mientras iban a orar, el Señor sanó al cojo que estaba en la puerta de la hermosa. ¿Pero por qué lo sanó? Porque ellos pudieron afirmar, de lo que tenemos te damos, porque estaban llenos de Jesucristo. Estaban llenos de la palabra del Señor, llenos de poder. Por eso no dudaron en afirmar y decirle al cojo, no tenemos plata, tampoco oro, pero de lo que tenemos te damos. En el nombre de Jesucristo, levántate. Y el cojo fue sano aquel día. Hechos 4:24 dice, cuando los creyentes oyeron la noticia, todos juntos alzaron sus voces en oración a Dios. ¿Cuál fue la noticia? Que los habían encarcelado a Pedro y a Juan, que los habían azotado, que había sentencia de muerte. Y en la oración dijeron, oh soberano Señor, creador del cielo y de la tierra, del mar y de todo lo que hay en ellos. Y la oración sigue hasta el versículo 31 donde finaliza. Y mire cómo termina. Hechos 4:31. Después de esta oración, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y predicaban con valentía la palabra de Dios. Eso no fue un culto programado, un culto de renovación. No, ellos se renovaron mientras continuaban haciendo lo que se habían propuesto hacer, orar y hablar del Señor Jesús. Y ahí fueron renovados y llenos del Espíritu Santo. Saltamos el capítulo 12 de Hechos. Le han echado mano a los apóstoles, ya murió Esteban, ha muerto Jacobo, y como aquello le agradó al pueblo, Herodes también le echó mano a Pedro. Hechos 12:1. Por este tiempo el rey Herodes Agripa comenzó a perseguir a algunos creyentes de la iglesia. Mandó matar a espada al apóstol Santiago, hermano de Juan. Cuando Herodes vio cuánto le agradó al pueblo judío, también arrestó a Pedro. Eso sucedió durante la celebración de la Pascua. Después lo metió en la cárcel y lo puso bajo la vigilancia de 4 escuadrones de 4 soldados cada uno. Herodes tenía pensado llevar a Pedro a juicio público después de la Pascua. ¿Pero qué hacía la iglesia? Hechos 12:5. Esta fue una iglesia que aprendió a resolver sus problemas de rodillas. Pero eso lo aprendieron de sus apóstoles, de sus pastores. Y los apóstoles lo aprendieron del Señor Jesucristo. Porque el Señor Jesucristo, antes de tomar cualquier determinación, estaba orando, 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 orando. Eso lo aprendieron los apóstoles del Señor. Y cuando ellos quedaron frente a la administración de la iglesia, lo practicaron. Y los miembros de la iglesia lo aprendieron de ellos. Ellos no se pusieron a colocar tutelas, ni a reclamar, ni a colocar en Facebook, ni a poner en sus muros. No. Ellos fueron de rodillas a resolver en nombre de Cristo los problemas de rodillas. Pero mientras Pedro estaba en la cárcel, la iglesia, no el comité de oración, no el comité de Dorcas, no la familia pastoral, la iglesia, el conjunto de creyentes. Y no es que estaba en el salón donde se encontraban, cada uno donde vivía, estaban unidos, como esta mañana estamos unidos por el mismo Espíritu, aunque cada quien está en su casa, otros en el trabajo, otros tal vez viajando, pero estamos unidos en el mismo Espíritu. Pero mientras Pedro estaba en la cárcel, la iglesia oraba fervientemente por él, y la Escritura continúa diciendo que
un ángel del Señor fue y tocó a Pedro y lo levantó, trayéndolo libre, estando él atados y estando las rejas cerradas, porque fue libertado por el poder de Dios. ¿Cuántos han abandonado la práctica de la oración? ¿Para cuántos la oración es un tema que no se menciona, que no les gusta, que no les agrada? Y si no les agrada la oración, que es hablar con Dios, menos les agradará hablar del Señor Jesús. Vuelvo a Hechos 2, 46 y 47. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Oiga, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Por qué el Señor añadía cada día? Porque es que ellos cada día testificaban del Señor. ¿Por qué habían salvos todos los días? Porque todos los días habían predicadores de la salvación. Si queremos que Corozal sea salva, hermano, tenemos que ser creyentes todos los días. Tenemos que testificar todos los días. Hay una promesa del Señor Jesucristo que está en Mateo 28:20. Mateo 28:20 dice: y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Eso es una promesa maravillosa, pero se cumple si yo vivo como cristiano cada día. Si yo vivo como cristiano todos los días, pues todos los días el Cristo al que yo sigo está conmigo. Si yo me comprometo a seguirlo todos los días, Él se compromete a dirigirme todos los días. Él se comprometió a estar contigo si tú te comprometes a estar con Él. Si tú te avergüenzas de Él, Él también se avergonzará de ti. Nosotros podemos decir que somos cristianos de 24 horas. Vivimos el cristianismo las 24 horas. Hermano, la iglesia no es este edificio. Ser cristiano no es solo cuestión de un instante. Ser cristiano es toda la vida. Y cuando se acabe la vida aquí, continuaremos más allá. Ser cristianos es ser como Cristo, es tener a Cristo en nuestra vida. Vivir la vida cristiana es vivir en Cristo y que Cristo viva en nosotros. Escúcheme bien. Cuando esta preciosa armonía se logra, cuando el tema en mi diario vivir es Jesucristo, entonces si yo quiero que mi vecino sea salvo, cuando yo entro a la casa de mi vecino, no estoy entrando yo está entrando Jesucristo en mí, a la casa de mi vecino. Cuando un cristiano verdadero va a un hospital, Jesucristo está entrando en ese cristiano a ese hospital. Cuando un cristiano sale a cualquier pueblo, a ese pueblo llega Jesucristo. Y no estoy hablando de cristianos de cada 8 días. No estoy hablando de cristianos que se acuerdan cuando tienen problemas. Estoy hablando de cristianos que lo son todos los días, que viven su cristianismo diario en todo lo que hacen, en donde viven. Si somos capaces de entender esto, seremos capaces de ser cristianos todos los días, en donde quiera estemos. Si sacamos al Cristo de aquí de las 4 paredes, si nos colocamos a pensar en Él como dice la palabra, que es que Él lo llena todo, que Él no va ni viene, Él está en todas partes, pero necesita a alguien que no se avergüence de Él, que dé testimonio de su grande nombre y de su poder. Y ahí se hará manifiesto Él. Cada día, en todo momento, convirtamos cada instante como uno como este en una oportunidad para que nuestro Señor Jesucristo sea glorificado. Si somos una iglesia de todos los días, de la oración, de la palabra, del testimonio, hermano,
No habrá rincón de Corozal que no logremos alcanzar con el mensaje del Señor Jesucristo. Y veremos convertidos todos los días. Porque el Señor añadía cada día a su iglesia los que habían de ser salvos. A veces el comité de misiones o de evangelismo hace una invitación y pocos se presentan. Porque es que eso le pertenece al comité. Y después tenemos el descaro de decir, hermano, vayan y háblenle a mi hijo. Tú eres el indicado de hablarle a tu hijo. Quieres ganarte el corazón de tu hijo, pero no te sientes con autoridad de hablarle, porque es que tú no eres cristiano todos los días. Y como sabes que tu hijo sabe eso, entonces por eso no le hablas. Y quieres que otro vaya y le hable. Ese no es el actuar de mi Cristo. El actuar de mi Cristo, ¿sabes cuál es? Cuando Él salvó al Gadareno, le dijo, regrésate a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Y dice la Biblia que este hombre volvió y le habló a los suyos y se fue por aquellas 10 ciudades que componían Decápolis a hablar de la obra del Señor Jesús. ¿Sabe usted cómo fueron los primeros convertidos en Samaria? Cuando la mujer que se encontró con el Señor Jesucristo en el estanque de Jacob regresó a la ciudad a hablar de el Cristo que le había cambiado la vida en un encuentro allí en el pozo de Jacob. Y fueron muchos los que creyeron en el Señor. Todavía ese mensaje sigue funcionando de la misma manera. Pero no queremos orar, no queremos congregarnos, y si nos congregamos entonces tenemos rivalidad el uno con el otro, y entonces queremos que los nuestros sean salvos por el trabajo de otros. Dios te va a demandar a ti la sangre de tus familiares, porque cada hombre es el sacerdote de su familia. Cada mujer es una mujer sabia que debe edificar su casa. Cada hijo debe seguir el ejemplo de sus padres. Pero extrañamente uno oye comentarios, lee publicaciones y dice uno, bueno, si la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca, entonces, ¿cuál será el tema de conversación de estas personas en el seno de su casa? ¿Qué tendrán en su corazón? Que fulano no me cae bien, que yo lo odio, que yo la odio, que no lo tolero, es que no lo soporto. Por el contrario, la Biblia dice que los primeros creyentes vivían, dice Hechos 2:46, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Porque es que el Señor habita con los sencillos, con los humildes. Dios no tiene nada que ver con los arrogantes, con los altivos. A esa gente el Señor los mira de lejos. Ahora, no es extraño ver a los discípulos predicar en las casas. Eso no debe extrañarnos, porque el primero que usó esa modalidad fue precisamente el Señor Jesucristo. Donde quiera Él llegaba, ese hogar que le abría las puertas a Él no quedaba siendo el mismo. Llegó a la casa donde vivía Pedro y encontró a la suegra de esta enferma y la levantó. Llegó a la casa de Zaqueo y le dijo, Zaqueo, hoy ha llegado la salvación a esta casa. Llegó a la casa de Jairo y le devolvió a su hija salva y sana. Llegó a la casa de María, Marta y Lázaro y operó el milagro de la resurrección de Lázaro. Todas las casas donde mi Señor Jesús le abrieron las puertas, algo maravilloso aconteció ahí. Así que el primero en utilizar las casas como lugares de predicación fue el Señor. El primero en hacer refanes, reuniones familiares de amistad, fue el Señor Jesucristo. Y eso mismo continuaron los apóstoles, porque entre otras cosas,
para poder usar el templo de aquella época tenían que pagar un impuesto. Y había que cuadrar el horario con los demás maestros de la ley que utilizaban también aquel salón como lugar de enseñanza. No tenían un templo propio. Además, hay otro agravante, y es que el número era de miles. Si en la primera predicación de Pedro se convirtieron como 3,000 y luego 5,000, y así que eran más de 8,120 miembros, ¿en qué salón iban a caber? Así que habían dos razones fundamentales por las cuales ellos se tenían que reunir todos los días. Uno, en las casas, porque no había lugar local que los albergara. Dos, había que hacerlo todos los días para poderlos atender a todos. Para honra y gloria del Señor Jesús, aquí de lunes a viernes, por esta estación radial, todos los días se predica la palabra. Y le exijo a mis hermanos queridos que el tema sea Jesucristo el Señor. Que no vengamos aquí a hablar de brujas y de brujos y de cosas. Vamos a hablar de Jesucristo el Señor. Ese era el tema de ellos todos los días, por las casas, por las plazas. A los discípulos no les costó nada llevar este método a las casas porque lo aprendieron viviéndolo con el Señor Jesús. ¿Queremos ganar a nuestra comunidad, hermanos? Acerquémonos a la comunidad. No esperemos que la comunidad se acerque a nosotros. Somos nosotros, con el poder de Dios, que tenemos que acercarnos a ellos e impactarlos. Queremos alcanzar a nuestros vecinos, lleguemos a ellos, pero no con nuestro mal testimonio de ser malos vecinos, sino como cristianos. Que nuestro tema sea Cristo. Queremos alcanzar a nuestros amigos, a nuestros hijos, a nuestros familiares. No esperemos que otros se acerquen, acerquémonos nosotros, pero para eso necesitamos despojarnos de todo aquello que vaya en contra del desarrollo, del crecimiento y del brillar de la luz del Evangelio. Mateo 18:20 dice: porque donde están 2 o 3 congregados y que el centro de esa congregación sea el Señor, allí está el presente en medio. Dice, donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, o sea, que Él sea el centro. Dice, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces no es verdad que solo cuando estamos todos juntos es que se siente la presencia del Señor. No es verdad, porque aquí dice muy bien, repito, Mateo 18:20, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo. Ellos no paraban de orar, no paraban de ser cristianos todos los días, no paraban de enseñar. Algunos dirán, hermano, yo no tengo el ministerio de la enseñanza. Y esa es la excusa tuya. Pues te la he hecho por tierra, porque la Biblia dice que el Señor Jesús enseñaba con lo que hacía. En Hechos 1:1 está registrado así. Y esta es la iglesia del Señor, y la iglesia del Señor debió aprender del Señor. Los apóstoles, lo que enseñaban, lo aprendieron del Señor. El apóstol Pablo siguió esta misma línea y le enseñó a Timoteo y le dijo: lo que aprendiste y si viste y si oíste de mí, enséñaselo a hombres fieles que sean capaces de enseñar a otros. A la mujer que tiene marido no cristiano, ella le puede enseñar, dice el apóstol, sin palabra. ¿Cómo? Con su conducta, con su testimonio. Igual el hombre que tiene mujer no cristiana, ¿cómo le va a hablar? Con su testimonio. Los padres cristianos que tienen hijos no convertidos, ¿cuál es el mensaje? ¿Cuál es la enseñanza? Por la vivencia, por el testimonio todos los días, por la práctica, por la cercanía de la oración, de la palabra, por tener a Cristo impregnado en su diario vivir. Tarde o temprano ellos terminarán también siendo tocados por este Jesús maravilloso. Es que yo no tengo el ministerio de maestro, yo no voy a enseñar. No sé cómo, pero tú eres la primera responsable de enseñarle a tus hijos la senda de la verdad, porque está escrito: instruye al niño en su camino, y eso es cuestión de maestro.
No le dejes a Facebook, no le dejes a YouTube, no le dejes al televisor, no le dejes al computador tu labor. Porque cuenta tenemos que darle al Señor. Ahora, mis amados hermanos, la iglesia primitiva no solo enseñaba, sino que predicaba a Jesucristo. Enseñar y predicar son dos cosas distintas. Se enseña con la palabra, pero se enseña también con el testimonio. Se enseña con la práctica, se enseña con hechos. El Señor Jesucristo un día dijo, después de haberle lavado los pies a los discípulos: vosotros me llamáis maestro, y decid bien porque lo soy. Y acababa de lavar los pies, dice, y ejemplo os he dado. Haced vosotros también lo mismo con vuestros hermanos. Así que enseñar encierra el hacer, la práctica. No necesitas tener en tu pared colgada un diploma. Si lo tienes, gloria a Dios, te felicito. Un diploma de docente. Pero qué bueno tener la práctica de la oración, la cercanía constante de la palabra y sobre todo a Cristo llenando nuestros corazones. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios 1:21. El apóstol Pablo era un hombre que tenía muchos pergaminos y credenciales que exhibir. Pero llegó un momento en que tomó la misma determinación de la iglesia apostólica, y es que eligió un tema bandera. 1 Corintios 1:21. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Esto es para locos. Aquí el hermano Mateo, ni la hermana Diana, ni este servidor no somos locutores, no tenemos esa capacidad. Pero como locos estamos aquí diciéndoleme aquí, Señor. Hechos 8:5. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, les anunció el evangelio de Jesús. Anunciar es predicar. Cuando tú estás hablando del Señor Jesús, estás predicándolo a Él. Cuando estás compartiendo en tu muro de Facebook, en tus contactos, el mensaje, estás predicando el mensaje del Señor. Somos buenos para difundir noticias políticas, somos buenos para difundir noticias de farándula, somos buenos para compartir chisme, pero malos para hablar de lo maravilloso que es Cristo. No compartimos a ninguna hora un versículo, no compartimos una palabra, no compartimos una canción cristiana. Felicito a aquellos que lo hacen y los animo a que lo sigan haciendo. Porque, hermano, mire, Pablo recién convertido, Hechos 9:20 dice, enseguida predicaba a Jesucristo en las sinagogas de ellos. Y finalmente, el apóstol Pablo llega a esta determinación. A pesar de las credenciales de las que le estoy hablando, egresado de la mejor academia de teología de su época, con revelaciones y todo, 1 Corintios 2:2. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. El apóstol Pablo le agrega a su mensaje un contenido cristocéntrico, pero además no saca de su mensaje la cruz, porque la cruz hace parte del diario vivir del cristiano. El Señor Jesucristo dijo, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Cuál es tu tema, mi querido hermano? ¿Cuál es tu tema de conversación de día y de noche? ¿De qué hablan? ¿De qué discuten en el mercado? ¿De qué discuten en la esquina? ¿Cuál es el tema? Seamos cristianos. Ellos no cesaban de orar, no cesaban del estudio de la palabra, no cesaban de mantener la comunión, no cesaban de enseñar a Jesucristo, no permitían perder la sencillez del corazón y la armonía
Ellos no dejaban el cristianismo en el templo o en el salón. Ellos eran cristianos donde quiera iban. No dejaban el cristianismo en la casa, en la calle también eran cristianos. No dejaban el cristianismo en la cárcel, aún fuera de la cárcel daban gloria a Dios por haber padecido a causa de su testimonio en Cristo Jesús. Si tú eres parte de la misma iglesia que el Señor Jesucristo fundó, que es de la que te estoy hablando, que te parecerá extraña y sacada de un cuento de hadas o de una película de terror, no sé, pero esa es la iglesia de la Biblia. Esa es la iglesia que ha soportado los ataques de las puertas infernales, pero que no han podido contra ella, porque a ella la ha sostenido el dueño de la iglesia. No vamos a discutir, no voy a discutir con los predicadores de aquí de la iglesia de Corozal sobre los temas que van a predicar, porque creo que la Biblia es clara y el Señor es claro. Todos los días, por las casas, por el templo, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Pablo dijo: no voy a hablar de lo que sé, porque me propuse no saber otra cosa sino a Jesucristo. Al reunirse en las casas, los apóstoles hablaban de mi Jesús. Cuando iban por el camino de Maús, hablaban de mi Jesús. Cuando estaba Pablo y Silas en la cárcel, adoraban a este mismo Jesús. Cuando salieron dispersos por Samaria, allí habló Felipe de Jesús. En el camino del desierto, el etíope leía de Jesús, pero no entendía hasta que llegó Felipe y lo bautizó, luego de haberle expuesto el mensaje acerca del Señor Jesús. Ellos tenían muy claro cuál era el tema principal de conversar. ¿Cuál es tu tema favorito? ¿De qué te gusta hablar? ¿Qué piensas hacer? ¿No te dice nada esta segunda campanada de alerta de este segundo confinamiento? ¿No crees que es hora ya de dejar tanta diferencia entre unos y otros y darle al Señor Jesús el puesto número 1 en nuestras vidas? Quiero invitar a la iglesia a orar y hago el llamado a los predicadores. Si tenías por ahí preparado un mensaje que le caía a fulano o a sutano, no lo prediques. Procura que el centro de tu mensaje, que el comienzo y el final, el corazón del mensaje, sea mi Señor Jesucristo. Hónralo, ponlo en alto y Él hará la obra. Señor Jesús, en esta mañana te doy gracias. Te alabo y te exalto, mi Rey, porque me has dado el honor de servirte. Recibe toda la adoración, toda la honra, el honor y el reconocimiento. Bendice a todos mis hermanos. Oh Dios mío, ayúdanos a sentir carga por los corozaleros y los habitantes de las veredas alrededor, Dios eterno. Pero si no tenemos carga por nuestra propia familia, ¿cómo vamos a sentirla por aquellos que no son nada nuestro? Pero eso solo vendrá cuando te demos a ti el primer lugar, la prioridad, cuando tú seas el centro de nuestro pensamiento, de nuestro vivir, de nuestro conversar, cuando tú llenes nuestro corazón, cuando tu palabra sea prioridad de nuestra vida, cuando la oración no sea una costumbre, sino una delicia cada día. Entonces, nuestra vida habrá cambiado de verdad. Habla, te ruego, a tu pueblo cada día. Usa a los predicadores, a las predicadoras, aquellos hombres y mujeres que humildemente buscan tu rostro para tener un mensaje dado por ti para entregar a tu iglesia. En el nombre del Señor Jesús. Amén.